Nunca imaginé que una frase dicha con una sonrisa entre cucharas de postre y copas de vino pudiera romper algo tan profundo dentro de mí. «Usted solo sirve para trabajos de limpieza», dijo mi nuera, y la mesa estalló en risas. Sentí como la sangre me zumbaba en los oídos, como mis manos temblaban bajo el mantel. No grité, no lloré, solo la miré y respondí con una calma que ni yo sabía que tenía interesante. «Entonces no olvides pagar la cuenta esta noche». Tomé mi bolso y me levanté. En ese instante, su risa murió. La cena había empezado como tantas otras, con esa apariencia de normalidad que engaña incluso a los corazones más cautelosos. El restaurante era uno de esos lugares tradicionales de luces cálidas y manteles blancos donde el olor a pan recién horneado se mezcla con el murmullo constante de conversaciones ajenas. Un sitio elegante sí, pero no pretencioso. A mi hijo le gustaba, porque decía que ahí se sentía importante. A mi nuera le encantaba, porque podía presumirlo en redes sociales. Yo llegué unos minutos antes como siempre. Me senté derecha, acomodé mi bolsa sobre la silla y respiré hondo. Había aprendido con los años que respirar profundo ayuda a no decir cosas de las que una podría arrepentirse después. Mientras esperaba, observé a las parejas vecinas, a una familia celebrando un cumpleaños, a un mesero que caminaba rápido con una bandeja llena de copas. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Cuando mi hijo llegó con su esposa, ella entró primero. Vestía un vestido caro, ajustado de esos que parecen decir «mírenme» antes de que la persona abra la boca. Saludó con un beso rápido en la mejilla, sin mirarme realmente a los ojos. A mi hijo sí lo besó con entusiasmo. Él me sonrió con esa sonrisa cansada que últimamente se le había vuelto habitual. Mamá me dijo «qué bueno que ya estás aquí». Asentí y sonreí. No dije nada más. Aprendí hace tiempo que cuando una mujer joven quiere sentirse superior, cualquier palabra puede convertirse en arma. Nos sentamos. Ella pidió vino caro, sin siquiera mirar la carta. Mi hijo dudó un segundo, pero no dijo nada. Yo pedí agua, siempre agua. No porque no pudiera pagar otra cosa, sino porque me gustaba mantener la cabeza clara. La conversación giró alrededor de ella. Su trabajo, sus planes, las amigas importantes que había conocido últimamente. Cada frase suya estaba adornada con pequeñas risas, con gestos exagerados, con esa seguridad de quien cree que el mundo le debe algo. Mi hijo asentía a veces con orgullo, a veces con una sombra de incomodidad que solo una madre puede notar. Cuando llegaron los platos principales, ella comenzó a hacer comentarios más personales. «¿Y usted, suegra?», preguntó, inclinándose hacia mí. «¿A qué se dedica ahora?». Sentí el silencio en la mesa. Mi hijo bajó la mirada. Yo mastiqué despacio antes de responder. «A vivir tranquila», dije. «Eso hago ahora». Ella soltó una risita. «¡Ay, qué lindo!», respondió. Pero antes de eso, «No, ¿a qué se dedicaba?». Había algo en su tono. No era curiosidad, era burla disfrazada de interés. Aún así respondí. «Trabajé muchos años», dije. «Hice lo que pude para sacar adelante a mi familia». Ella arqueó las cejas como si eso no fuera suficiente. «Bueno, alguien tiene que hacer ese tipo de trabajos», añadió. «Limpiar, ordenar esas cosas. No todos pueden aspirar a más». Esperé. Miré a mi hijo. Él no dijo nada. Y entonces, justo cuando el mesero dejó los postres sobre la mesa, ella remató: «Usted solo sirve para trabajos de limpieza». La frase cayó pesada como un plato que se rompe en el suelo. Y después las risas. Risas fuertes, risas incómodas,
risas que dolían más que la frase misma. Sentí el calor subir por mi cuello. Recordé otros momentos, otras mesas, otras humillaciones pequeñas que fui guardando como piedras en el bolsillo. Pensé en todo lo que había callado por mantener la paz. Pensé en mi hijo, en cómo apretaba los labios para no intervenir. Respiré hondo. La miré a los ojos. Por primera vez esa noche, de verdad la miré. Y vi algo más que soberbia. Vi ignorancia. Vi esa peligrosa seguridad que nace de no saber quién está sentada frente a ti. ¡Interesante!, dije despacio. Entonces no olvides pagar la cuenta esta noche. El silencio fue inmediato, como si alguien hubiera apagado la música del lugar. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus mejillas se tensaron. Mi hijo levantó la vista sorprendido. Yo tomé mi bolso con calma. Me levanté de la silla sin prisa, como si estuviera haciendo algo cotidiano. No miré atrás, no hacía falta. Mientras caminaba hacia la salida, sentí las miradas clavarse en mi espalda, algunas curiosas, otras incómodas. Yo solo pensaba en una cosa: a veces irse es la forma más digna de quedarse con uno mismo. Al cruzar la puerta del restaurante, el aire de la noche me golpeó el rostro, fresco, liberador. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que esa cena no había terminado ahí. Apenas estaba comenzando algo mucho más grande. Salí del restaurante con el corazón acelerado, pero la cabeza sorprendentemente clara. El ruido de la ciudad me envolvió de inmediato, autos pasando, voces lejanas, el tintinear de cubiertos que quedaba atrás. Caminé unos pasos y me detuve junto a la pared, apoyando la mano para recuperar el aliento. No estaba temblando de miedo. Estaba temblando de algo distinto, de haber dicho por fin una verdad sencilla. Mientras esperaba el taxi, mi mente regresó a la mesa, a las risas, a esa frase dicha con ligereza, como si mi vida entera pudiera reducirse a una burla. Trabajos de limpieza, como si eso definiera el valor de una persona. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. No quise llorar. No esa noche. El taxi llegó y subí sin decir mucho. El conductor me miró por el espejo retrovisor, tal vez notando mi expresión seria, pero no preguntó nada. Agradecí ese silencio. Mientras avanzábamos por las calles iluminadas, pensé en mi hijo, en su silencio, en cómo había bajado la cabeza justo cuando más necesitaba levantarla. No siempre fue así. Cuando era niño, él me defendía de todo, de comentarios, de miradas, incluso de bromas que no entendía del todo, pero que sentía injustas. Recordé una vez, cuando tendría 8 años, que alguien en una reunión familiar se rió de mi trabajo. Él se levantó de la silla y dijo con voz temblorosa pero firme: «Mi mamá trabaja mucho, más que todos ustedes». Esa noche lo abracé con orgullo. ¿En qué momento dejó de hacerlo? Llegué a casa y dejé las llaves sobre la mesa. El silencio del departamento me recibió como un viejo amigo. Me quité los zapatos, colgué el abrigo y me senté en el sillón sin encender la luz. La penumbra me tranquilizaba. Pensé en la cuenta del restaurante. Sabía que no era pequeña. Sabía también que mi nuera no estaba acostumbrada a enfrentar consecuencias inmediatas. No pasaron ni 10 minutos cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla. El nombre de mi hijo. No contesté. Volvió a llamar. Tampoco contesté. Luego un mensaje: «Mamá, ¿por qué te fuiste así?». Leí las palabras sin responder. No era momento de explicaciones. No todavía. Otro mensaje apareció poco después, esta vez de mi nuera. Breve, seco. ¿Qué fue eso? Sonreí sin humor. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo.
Esa noche necesitaba silencio más que respuestas. Me levanté y fui a la cocina. Preparé un té caliente, como hacía siempre cuando algo me inquietaba. El vapor subía lentamente y ese simple gesto cotidiano me devolvió un poco de calma. Mientras bebía, los recuerdos comenzaron a fluir con más fuerza. No solo los recientes, sino los de años atrás, los que explicaban por qué esa frase dicha en un restaurante había dolido tanto. Recordé la primera vez que conocí a mi nuera. Era amable, sonriente, incluso un poco tímida. Me hablaba de sus planes, de sus sueños. Yo la escuchaba con atención genuina. Me alegré cuando mi hijo me dijo que se casaría con ella. Pensé que había encontrado a alguien que lo haría feliz. Nunca imaginé que con el tiempo esa amabilidad se transformaría en desprecio silencioso. Al principio fueron comentarios pequeños. Qué sencillo tu vestido, qué humilde tu casa. Siempre disfrazados de observaciones inocentes. Yo los dejaba pasar. Me decía que no valía la pena crear conflictos, que lo importante era la familia. Así me educaron. Así creí durante mucho tiempo. Pero esa noche algo cambió. No fue solo la frase, fue la risa compartida. Fue la complicidad del silencio. Fue la certeza de que si no me levantaba de esa mesa, iba a seguir permitiendo que me miraran desde arriba. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo tomé. Un mensaje de mi hijo. La cuenta es muy alta. Ella está molesta. ¿Puedes volver? Leí despacio. No había una disculpa. No había una pregunta por cómo me sentía. Solo la cuenta. Apagué el teléfono de nuevo. Me recosté en el sillón y miré al techo. Pensé en todo lo que había hecho por él. En las noches sin dormir. En los sacrificios que nunca conté. No porque esperara algo a cambio, sino porque creía que el amor se demostraba así. En silencio. Pero el silencio también cansa. Mientras tanto, en el restaurante, las cosas no eran tan sencillas como ella había imaginado. Yo no estaba ahí para verlo, pero podía imaginarlo. La incomodidad, las miradas del mesero, la tarjeta que no pasaba, la risa que se había apagado de golpe. Por primera vez, ella no tenía el control. Cerca de la medianoche, mi hijo volvió a llamar. Esta vez contesté. Mamá dijo con voz tensa, ¿podemos hablar? Mañana respondí con calma. Ahora no. Pero, mañana repetí. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No por crueldad, sino porque sabía que si hablaba en ese momento, diría cosas que no necesitaban ser dichas aún. Esa noche dormí poco, pero profundamente. No tuve pesadillas, solo una sensación extraña, como si algo se hubiera acomodado dentro de mí, como si después de muchos años hubiera dejado de cargar un peso invisible. Al amanecer, mientras la luz entraba por la ventana, pensé en la cena otra vez, en la frase, en mi respuesta, en mi salida. Y por primera vez no sentí vergüenza, sentí dignidad, porque hay momentos en la vida en los que quedarse sentado duele más que levantarse. Y yo finalmente me había levantado. Desperté con el sonido suave de la cafetera. El aroma del café llenó la cocina y por un momento todo pareció normal, como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero no lo fue. Al sentarme a la mesa con la taza caliente entre las manos, sentí cómo regresaban los recuerdos uno a uno con una claridad incómoda. La risa de mi nuera, el silencio de mi hijo, mi propia voz firme, inesperada incluso para mí. El teléfono estaba sobre la mesa todavía boca abajo. Lo encendí despacio. Tenía varios mensajes, la mayoría de mi hijo, algunos de ella. No los abrí de inmediato. Aprendí con los años que no todo merece respuesta inmediata.
A veces el tiempo aclara más que cualquier explicación apresurada. Decidí salir a caminar. El barrio estaba tranquilo a esa hora. Vecinos barriendo las banquetas, una señora regando sus plantas, el sonido distante de un radio con música antigua. Caminé despacio, dejando que mis pensamientos fluyeran sin prisa. Pensé en mi vida, en todo lo que había hecho sin aplausos, en cómo durante años acepté ser vista como la que ayuda, la que apoya, nunca como alguien con voz propia. Recordé mi primer trabajo. Tenía poco más de 20 años y una libreta llena de números que entendía mejor que muchas personas. Me gustaba el orden, la lógica, la tranquilidad de saber que cada cosa tenía su lugar. Trabajé duro, aprendí rápido, y cuando nació mi hijo, dejé muchas cosas de lado. No porque me obligaran, sino porque así lo elegí. Quise estar, quise cuidar. Nunca imaginé que esa elección sería usada años después para medir mi valor. Mientras caminaba, el teléfono vibró en mi bolsillo. Esta vez contesté. Era mi hijo. Mamá dijo, necesitamos hablar. Lo sé, respondí. Ven esta tarde. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Puedo ir solo?, preguntó finalmente. Como prefieras, contesté. Colgué sin añadir nada más. Seguí caminando unos minutos respirando el aire fresco de la mañana. No estaba nerviosa, tampoco enojada. Me sentía preparada. Pasé el resto de la mañana ordenando la casa. No por necesidad, sino porque ordenar siempre me ayudó a pensar. Cada objeto en su lugar, cada cosa con su historia. Al mediodía sonó el timbre. Era mi hijo. Entró con pasos lentos como si no supiera bien qué decir. Hola, mamá, saludó. Hola, respondí señalándole una silla. Siéntate. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. Evitaba mirarme directamente. Reconocí ese gesto. Lo había visto cuando era niño y había hecho algo mal. Anoche empezó. No supe qué hacer. Lo miré con calma. Eso fue lo que más dolió, dije. No lo que dijo ella, sino que tú no dijeras nada. Tragó saliva. No quise empeorar las cosas, se justificó. Ella se pasó, lo sé, pero fue más fácil quedarte callado, completé. Asintió lentamente. Sí. Hubo un silencio pesado, no incómodo, sino necesario. Mamá dijo después. La cuenta fue un problema. No teníamos pensado gastar tanto. Sonreí apenas. Eso no es lo importante, respondí. Lo importante es por qué pensaron que yo tenía que quedarme a escuchar una burla y además pagar. Bajó la cabeza. Nunca pensé que ella te viera así, admitió. Yo supuse que sabías que no lo decía en serio. Las palabras dichas en broma también hieren, le dije, y más cuando todos se ríen. Se pasó la mano por el rostro cansado. Ella está molesta, añadió. Dice que la dejaste en ridículo. Lo miré fijamente. Ella se ridiculizó sola, respondí con suavidad. Yo solo me levanté. No respondió. Se quedó mirando la mesa como si buscara algo en la madera. Mamá dijo al fin, ¿por qué nunca nos dijiste todo lo que hiciste, todo lo que sabes hacer? Suspiré. Porque no creí que fuera necesario, contesté. Pensé que el respeto no se negociaba. Se quedó en silencio unos segundos. Ella no entiende, murmuró. ¿Cree que exageras? Eso no me sorprende, dije. Lo que me sorprendería es que entendiera sin consecuencias. Me miró confundido. ¿A qué te refieres? Me levanté y fui por una carpeta que guardaba en el cajón del escritorio. Volví a la mesa y la coloqué frente a él. Dentro había papeles, recibos, documentos antiguos. Los miró sin tocarlos. Míralos, le dije. Abrió la carpeta despacio. Sus ojos se movían rápido, leyendo fechas, cifras, nombres. Esto es
Preguntó. Trabajo, respondí. Años de trabajo. Me miró sorprendido, como si por primera vez estuviera viendo a alguien que creía conocer. No lo sabía, dijo en voz baja. Ahora lo sabes, respondí. Cerró la carpeta con cuidado, como si fuera algo frágil. Anoche, continué, no me levanté solo por mí. Me levanté porque ya no quiero sentarme en mesas donde se ríen de lo que no conocen. Asintió lentamente. Lo entiendo, dijo. No estaba segura de que fuera del todo cierto, pero era un comienzo. Cuando se fue, me quedé sola otra vez. Miré la carpeta sobre la mesa. No la abrí. No hacía falta. Sabía exactamente lo que contenía. Y también sabía que muy pronto esa información dejaría de ser solo mía. Porque hay verdades que cuando salen a la luz cambian la forma en que todos miran la mesa. Esa tarde, después de que mi hijo se fue, me quedé sentada frente a la ventana durante mucho tiempo. La luz del sol caía oblicua sobre el piso, dibujando sombras largas que se movían lentamente. Pensé en cómo a veces la vida se parece a esas sombras, están ahí, nos acompañan, pero no siempre las miramos de frente. Yo había pasado años viviendo así, dejando que otros definieran quién era, qué valía, qué lugar debía ocupar. Decidí abrir la carpeta otra vez, no por nostalgia, sino por claridad. Dentro estaban los documentos de una vida que pocos conocían, contratos, estados de cuenta, certificaciones, notas escritas a mano, con cálculos y fechas. Cada hoja tenía una historia. Cada número representaba horas de trabajo silencioso. Recordé el día en que obtuve mi primera certificación. Tenía miedo y orgullo a la vez. Pensé que ese sería el inicio de una carrera larga, estable. Y lo fue por un tiempo. Cuando mi esposo enfermó, todo cambió. Dejé de trabajar fuera de casa para cuidarlo y cuidar a nuestro hijo. Nadie me obligó. Fue una decisión. Pero como tantas decisiones tomadas por amor, vino acompañada de renuncias que pocos vieron. Continué trabajando desde casa, ayudando a pequeños negocios, llevando cuentas, organizando gastos. Nunca fue algo que presumiera. Me parecía normal, necesario, suficiente. Con el tiempo, esa discreción se convirtió en invisibilidad, y la invisibilidad en desprecio. No de todos, claro, pero sí de quienes solo valoran lo que se muestra, lo que brilla, lo que se puede fotografiar. Pensé en mi nuera, en cómo hablaba de éxito como si fuera una sola cosa, en cómo medía a las personas por su ropa, por el lugar donde comían, por la forma en que los demás los miraban. Nunca le conté mi historia completa, tal vez porque nunca me la pidió, tal vez porque yo misma creí que no hacía falta. Esa noche, mientras preparaba algo ligero para cenar, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de ella. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Tenemos que aclarar lo de anoche, decía. Nada más. No respondí, no por rencor, sino porque aún no era el momento. Me senté a la mesa con mi plato y comí despacio. Pensé en las muchas cenas que preparé para mi hijo cuando era pequeño, en cómo le enseñé a sumar con frijoles y a restar con monedas, en cómo le hablé de la importancia de respetar a todos sin importar el trabajo que hicieran. Al terminar, lavé los platos y guardé todo en su lugar. Me fui a la cama temprano, pero el sueño tardó en llegar. Mi mente seguía recorriendo el pasado buscando respuestas. ¿En qué momento permití que me vieran como alguien sin voz? ¿Cuándo dejé de corregir comentarios inofensivos que no lo eran? Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Señora, dijo una voz joven, le llamo del restaurante de anoche. Mi primer impulso fue pensar que había algún problema.
Me enderecé en la silla. Sí, respondí. Dígame. Solo queríamos informarle que hubo una situación con la cuenta, explicó. Finalmente se resolvió, pero hubo confusión. Agradecí la llamada y colgué. No necesitaba más detalles. Sabía que para mi nuera esa confusión había sido una humillación inesperada, y sabía también que no estaba acostumbrada a eso. Más tarde, mi hijo volvió a escribirme. Esta vez el mensaje era distinto. Ella quiere venir a hablar contigo. Leí esas palabras con atención. No decía disculparse, decía hablar. Suspiré. Respondí, que venga mañana. Esa noche pensé mucho en lo que diría. No quería reproches, no quería gritos, quería verdad, la mía, y quería decirla sin elevar la voz. A la mañana siguiente ordené la sala con cuidado. Coloqué la carpeta sobre la mesa de centro. No como amenaza, sino como recordatorio. Preparé café y esperé. Cuando sonó el timbre, respiré hondo antes de abrir. Mi nuera estaba ahí, con el mismo vestido elegante de siempre, pero sin la sonrisa segura. Entró despacio, mirando alrededor como si fuera la primera vez que pisaba mi casa de verdad. Se sentó frente a mí, cruzando las manos sobre el regazo. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Hubo un silencio largo. Ella lo rompió. Lo de la otra noche empezó. Fue un malentendido. La miré sin interrumpirla. No quise ofenderla, continuó. A veces bromeo sin pensar. Asentí lentamente. Las bromas, dije, dicen mucho de lo que pensamos. Bajó la mirada. No sabía, murmuró. No sabía todo lo que usted... No la interrumpí con suavidad. No sabías, porque nunca preguntaste. Se quedó callada. El silencio ya no era incómodo. Era revelador. Aquí está mi vida, añadí señalando la carpeta. No para que la juzgues, para que la conozcas. No la abrió. No hacía falta. El peso de lo no dicho llenaba la habitación. Anoche me levanté y concluí, porque ya no quiero sentarme en mesas donde se confunde el silencio con ignorancia. Levantó la vista. Sus ojos estaban brillosos. No supe si por vergüenza o por algo más. Entiendo, dijo finalmente. Tal vez no del todo, pero era un inicio, y a veces eso basta para empezar a cambiar la forma en que todos miran a quien creían conocer. Después de que mi nuera se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. No fue un silencio pesado, sino uno distinto, como cuando termina una tormenta y el aire queda limpio. Me senté un momento sin moverme, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Pensé en su rostro al salir, menos altivo, más humano. No sentí satisfacción ni triunfo. Sentí algo más sereno, como si una verdad hubiera encontrado por fin su lugar. Ese mismo día por la tarde, mi hijo volvió a llamarme. Esta vez su voz era diferente. No sonaba defensiva ni apresurada. «Mamá», dijo, «podemos vernos los tres». Mañana, respondí. En la tarde. No necesitaba más explicaciones. Colgué y me levanté para preparar la cena. Cocinar siempre me ayudó a ordenar ideas. Mientras cortaba verduras, pensé en cómo las cosas empiezan a cambiar cuando alguien deja de sostener lo que no le corresponde. Yo había sostenido mucho durante años, demasiado. Al día siguiente llegaron juntos. Mi hijo entró primero. Mi nuera detrás, más callada que de costumbre. Se sentaron frente a mí, uno al lado del otro. Los observé con atención. Él parecía cansado. Ella contenida. «Gracias por venir», dije. No quería alargar esto. Mi hijo asintió. «Mamá, lo de la otra noche fue...». Empezó, pero se detuvo. «Fue innecesario», completé, y ya pasó. Mi nuera respiró hondo.
Quiero decir algo, dijo. Sé que no me he comportado bien. No fue solo una broma, fue falta de respeto. La miré. No respondí de inmediato. Aprendí que a veces el silencio también escucha. No estoy acostumbrada, continuó, a pensar en todo lo que hay detrás de las personas. Me dejé llevar por apariencias. Mi hijo la miró de reojo sorprendido. No busco disculpas vacías, dije finalmente. Busco claridad. Ella asintió. Lo entiendo. Mi hijo intervino entonces. Mamá, hay algo que no sabíamos, algo que salió después de la cena. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Qué cosa? La cuenta dijo. No era solo alta. Incluía varias cenas anteriores cargadas a la misma tarjeta. Miré a mi nuera. Sus mejillas se tensaron. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Que titubeó. Pensé que no importaba. Siempre se pagaba. Sentí un nudo en el estómago, no de enojo, sino de confirmación. Durante años había asumido gastos sin decir nada. No por obligación, sino por costumbre. Y la costumbre, cuando no se cuestiona, se vuelve abuso. Eso es lo que pasa, dije con calma, cuando nadie pone límites. Mi hijo bajó la cabeza. No nos dimos cuenta, admitió. Yo no me di cuenta. Porque no mirabas, respondí, y porque yo no hablaba. Hubo un silencio largo. Esta vez mi nuera fue la que rompió a hablar. No quiero que esto siga así, dijo. No quiero sentirme como me sentí esa noche. Nadie debería sentirse así, respondí. Ni tú, ni yo. Me levanté y fui por la carpeta una vez más. La coloqué sobre la mesa, pero no la abrí. Esto no es para humillar a nadie, aclaré. Es para que entiendan algo. Durante años yo manejé mis cosas con discreción. Pensé que era lo correcto. Pero la discreción no debe confundirse con sumisión. Mi hijo me miró con los ojos vidriosos. Perdón, mamá, dijo. Por no verte. Extendí la mano y la puse sobre la suya. Aprender a ver también es un proceso, le dije. Lo importante es hacerlo a tiempo. Mi nuera tragó saliva. Quiero cambiar, dijo. No sé si sepa cómo, pero quiero. La observé con atención. No buscaba perfección, buscaba honestidad. Empieza por respetar, respondí. No solo a mí, a todos. Asintió con fuerzas. Cuando se fueron, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera soltado algo que no sabía que cargaba. Esa noche recibí un mensaje del restaurante, una disculpa formal. Sonreí, no por la disculpa, sino por lo que representaba el mundo poco a poco acomodándose. Días después, mi hijo me llamó para contarme algo más. Habían decidido revisar sus finanzas, ajustar gastos, ser más conscientes. No dije nada. No era necesario. Las acciones hablaban. Una tarde, mientras regaba mis plantas, pensé en la frase que había cambiado todo. En cómo una respuesta sencilla había abierto una conversación que llevaba años pendiente. A veces no se trata de decir mucho, sino de decir lo justo en el momento correcto. Y aunque sabía que no todo estaba resuelto, también sabía algo más importante: ya no volvería a sentarme en una mesa donde mi valor fuera motivo de risa. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si el aire mismo estuviera aprendiendo a moverse de otra manera. No hubo llamadas urgentes ni mensajes cargados de reproches. Hubo, en cambio, silencios distintos, silencios que ya no pesaban. Yo seguí con mi rutina, me levantaba temprano, preparaba café, abría las ventanas para que entrara la luz. Pero algo había cambiado en mí. Ya no caminaba encorvada por la costumbre de hacerme pequeña. Una mañana, mientras organizaba papeles antiguos, encontré un cuaderno de tapas gastadas. Era mío.
En sus páginas había anotaciones de hace años, presupuestos, planes, metas que alguna vez quise alcanzar. Pasé los dedos por la tinta desvanecida y sentí una mezcla de nostalgia y orgullo. No todo se había perdido. Muchas de esas habilidades seguían conmigo intactas, esperando ser reconocidas incluso por mí misma. Esa tarde mi hijo volvió a visitarme. Llegó solo. Se sentó frente a mí con una expresión seria pero distinta a la de días anteriores. Había algo de determinación en su mirada. Mamá dijo, estuvimos hablando mucho estos días. Asentí invitándolo a continuar. Nos dimos cuenta de cosas que nunca cuestionamos, añadió. De actitudes, de gastos, de cómo dábamos por sentado que siempre habría alguien más resolviendo. Eso pasa cuando uno se acostumbra, respondí. La costumbre adormece. Suspiró. Ella está cambiando, dijo con cuidado. No es fácil para ella aceptar que estuvo mal. No lo es para nadie, contesté. Reconocer errores duele. Se quedó callado unos segundos. Hay algo más, añadió. Decidimos que a partir de ahora cada quien se hará cargo de lo suyo, sin suposiciones, sin expectativas ocultas. Lo miré con atención. Eso es madurar, dije, y me alegra escucharlo. Me sonrió aliviado. Hablamos un rato más de cosas simples, de su trabajo, de planes pequeños. Antes de irse, me abrazó. No fue un abrazo rápido de compromiso, fue uno largo, sincero. De esos que dicen más que las palabras. Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en mi nuera, en cómo debía estar procesando todo. No sentí rencor, tampoco lástima. Sentí algo parecido a la comprensión. No justificaba sus palabras, pero entendía de dónde venían. A veces el desprecio es una forma torpe de ocultar inseguridades. Días después, ella me llamó. Dudé antes de contestar, pero lo hice. Sí, respondí. Buenas tardes, dijo con voz más suave de lo habitual. Solo quería saber cómo está. Bien, contesté. Gracias. Hubo una pausa. He estado pensando mucho, continuó. En todo. No interrumpí. Crecí creyendo que el valor de una persona estaba en lo que mostraba, admitió. En lo visible. Nunca me enseñaron a mirar más allá. Siempre se puede aprender, dije. Si hay voluntad. La hay, respondió. Quiero hacerlo mejor. No fue una disculpa grandilocuente. No la necesitaba. Agradecí la honestidad y terminamos la llamada con un acuerdo tácito, seguir adelante, pero de otra manera. Con el paso de las semanas, noté cambios pequeños pero significativos. Invitaciones distintas, preguntas genuinas, gestos de respeto que antes no estaban. No todo era perfecto, pero era real. Y eso bastaba. Un día mi hijo me pidió ayuda con algo puntual, una revisión sencilla. Acepté, pero puse condiciones claras. No más suposiciones, no más silencios incómodos. Todo hablado, todo claro. Él aceptó sin dudar. Mientras trabajaba, sentí una satisfacción tranquila. No porque alguien dependiera de mí, sino porque ahora mi ayuda era valorada, no asumida. Una tarde, sentada en el parque, observé a otras mujeres de mi edad. Algunas hablaban animadamente, otras caminaban solas con paso firme. Pensé en cuántas historias como la mía existirían, en cuántas veces el silencio había sido confundido con debilidad, en cuántas mesas se habían reído de alguien sin saber a quién tenían enfrente. Recordé la cena en el restaurante, la frase, la risa, mi respuesta. Sonreí levemente, no por revancha, por claridad. Porque el verdadero cambio no fue que alguien dejara de reírse, fue que yo dejé de aceptar un lugar que no me correspondía. Y cuando una persona entiende su propio valor, todo a su alrededor empieza inevitablemente
a ajustarse. El tiempo pasó con una suavidad que no había sentido en años. No porque todo se volviera perfecto, sino porque ya no cargaba con silencios ajenos. Aprendí a disfrutar las mañanas sin prisa, a caminar con la espalda recta, a hablar cuando algo me incomodaba. No levantaba la voz, no hacía escenas, simplemente decía lo que pensaba, y eso descubrí era suficiente. Mi relación con mi hijo también cambió, no de un día para otro, pero sí de manera constante. Empezó a llamarme no solo cuando necesitaba algo, sino para contarme cómo estaba, qué sentía, qué dudas tenía. Volvimos a tener conversaciones largas como cuando era joven y me hablaba de sus miedos y sueños sin sentirse juzgado. Me di cuenta de que al poner límites también le había enseñado algo a él, que el respeto empieza en casa. Con mi nuera el camino fue más lento. Al principio había cierta rigidez en sus gestos, como si midiera cada palabra. Con el tiempo, esa rigidez se fue aflojando. Un día llegó con un pastel que había preparado ella misma. No era perfecto. Estaba un poco torcido incluso, pero lo colocó sobre la mesa con una sonrisa tímida. Quería traerle algo, dijo, para compartir. Acepté el gesto sin comentarios. Nos sentamos a tomar café. Hablamos de cosas sencillas, de recetas, de recuerdos, de lo difícil que a veces es reconocer que una se equivocó. No mencionamos el restaurante, no hizo falta. Algunas conversaciones no necesitan volver al origen para sanar. Hubo un momento semanas después que me marcó especialmente. Estábamos en una reunión familiar pequeña. Nada ostentoso, nada planeado para impresionar a nadie. En algún punto, alguien hizo un comentario despectivo sobre ciertos trabajos. Antes de que yo dijera algo, mi nuera intervino. Todos los trabajos merecen respeto, dijo. No sabemos lo que hay detrás de cada persona. La miré sorprendida. Ella me sostuvo la mirada un segundo y luego bajó la vista. No necesitábamos más. Ese gesto valía más que cualquier disculpa tardía. Esa noche, al llegar a casa, pensé en todo lo que había cambiado desde aquella cena. No fue la humillación lo que transformó las cosas. Fue la decisión de no aceptar más de lo mismo. Entendí que la dignidad no se defiende con gritos, sino con actos firmes. Con la valentía de levantarse cuando quedarse duele. Muchas personas creen que aguantar es sinónimo de fortaleza. Yo también lo creí durante años, pero aprendí que la verdadera fortaleza está en saber cuándo decir basta, en reconocer el propio valor, incluso cuando otros no lo ven, especialmente cuando otros no lo ven. Hoy sigo siendo la misma mujer, sencilla, tranquila, con una vida que no necesita aplausos para tener sentido. Pero ya no soy invisible, ni para mí, ni para quienes me rodean. Y eso cambió todo. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, tal vez no sea casualidad. Tal vez te has sentado en mesas donde te hicieron sentir pequeño. Tal vez has callado más de lo que debías para no causar problemas. Quiero que sepas algo. Tu valor no depende de la opinión de nadie, ni de un título, ni de un salario, ni de la ropa que usas. A veces la frase más poderosa es la que se dice con calma. A veces el acto más valiente es levantarse y caminar hacia la puerta. Y a veces el silencio más transformador es el que viene después de haberte defendido. Me encantaría saber qué te hizo sentir esta historia. ¿Te recordó a alguien? ¿Te viste reflejado en algún momento? Déjame un comentario y cuéntame desde dónde nos estás escuchando. Aquí compartimos relatos que hablan de la vida de la dignidad y de las segundas oportunidades. Si quieres seguir escuchando historias como esta, te invito a suscribirte.
Cada día compartimos nuevos relatos que quizá como este lleguen justo cuando más los necesitas. Gracias por acompañarme hasta el final. Sigamos este camino juntos.